Bienvenidos una semana más a Canateca. Hoy vamos a analizar el ArtiDiac 500S de la marca Topdon, un escáner OBD que, a pesar de estar pensado para uso profesional, es asequible también para los aficionados a la mecánica. Bien, esto es lo que vamos a encontrar en la caja. En primer lugar, una guía de inicio rápido que está disponible en varios idiomas. También un manual de usuario, pero solo en inglés. Luego lo que es el escáner en sí, que es un escáner que, como podéis ver, es un escáner muy robusto, lo cual es lógico ya que lo vamos a usar en un taller. Y luego también un cable USB tipo C para la carga. Aquí tenemos lo que es el botón de encendido y apagado, después la pantalla táctil a color de 5 pulgadas, el cable de diagnóstico que va con esta tapa protectora, después un conjunto de botones de OK, de navegación y selección y de vuelta atrás, por si preferimos usar los botones en lugar de la pantalla táctil. Después en el lateral tenemos una ranura para una tarjeta de memoria y después un puerto USB tipo C, como he comentado antes, para la carga del dispositivo. Tened en cuenta que el dispositivo lo vamos a poder configurar y operar con él sin necesidad de estar conectados al coche. Por esto el dispositivo incorpora una batería que nos va a permitir trabajar fuera del coche. Bueno, vamos a encenderlo. Quitaremos la protección para poder operar mejor. Bien, en primer lugar tenemos que seleccionar el idioma: inglés, francés, alemán, italiano. Vamos a seleccionar español. Siguiente. Después la zona horaria. Vamos a buscar Europa. Ámsterdam. Siguiente. Bien, a continuación nos pide que seleccionamos una Wi-Fi. Este punto es especialmente importante ya que el fabricante nos recomienda que antes del primer uso, para asegurarnos de que tenemos la última versión de software, pues hagamos una actualización, y esto hay que hacerlo a través de internet. Y voy a seleccionar mi teléfono. Bien, nos dice que ha encontrado una versión nueva. Pues vamos a actualizarla. Veis que aquí pone Upgrade APK, esto es porque el sistema funciona con una versión de Android. Y empieza a actualizar. Bien, la descarga ya se ha producido, ahora está instalando el APK, nos dice que puede llevar un tiempo y que tenemos que esperar pacientemente. Bien, cuando acaba la instalación, automáticamente el dispositivo, la tablet, se reinicia automáticamente y ya nos presenta el menú principal. Ahora vamos a probar el diagnóstico en un vehículo. Bueno, para variar un poco, en lugar de usar mi Seat Ateca, hoy vamos a usar un Audi Q3 del año... ¿De qué año, Tony? 2013, ¿de acuerdo? Bien, lo que nos recomienda el fabricante es que antes de proceder al diagnóstico tenemos que asegurarnos de que el software del vehículo, en este caso el Audi Q3, lo tenemos instalado. Vamos a diagnóstico. Vemos que no aparece Audi por ningún lado. Entonces le damos aquí a actualizar y ves que ya aquí aparece Audi, ¿vale? Pulsamos aquí. Eso sí, tenemos que estar conectados a la Wi-Fi. Pulsamos en descargar. Y bueno, tardará un ratito. Es importante tener el software del fabricante porque el menú de diagnóstico es diferente dependiendo de la marca, incluso de la misma marca, dependiendo del modelo, el menú de diagnóstico puede ser diferente. Vale, ya ha acabado de descargar y ahora empieza a instalarlo. Vale, pues ya está. Vamos a comprobar que está instalado. Tiramos para atrás y aquí ya tenemos Audi, ¿vale? Bueno, ahora tenemos que localizar el puerto OBD y el contacto tiene que estar quitado, ¿de acuerdo? Ya está conectado. Vale, hemos dado al contacto y a continuación tenemos dos opciones. Vamos a ver si funciona la opción Auto Search, que es la que en teoría va a intentar identificar el vehículo. Hemos tenido que descargar el software del Auto Search, que no estaba instalado. Ya está acabando. Bueno, firmware instalado correctamente. OK. Vale, vuelvo a buscar el BIN. Ahí está. Audi Q3 de 2014. Vale, ahora dentro del menú nos da tres opciones. La prueba rápida,
Vamos a probar la prueba rápida, a ver qué hace. Vale, está analizando cada uno de los subsistemas. Tienes un aviso en los frenos. Ahora veremos qué es. ¿Ya ha acabado? A ver. Bueno, vamos a ver. Aviso de presión de los neumáticos. Tienes. Eso ya lo corregí. Vale. No sé si es una memoria que ha quedado guardado, ¿sabes? Me salió una alarma. Ah, vale. Lo que puede ocurrir es que hubieras hecho, o lo hubieras arreglado, pero no hubieras borrado el código error. Si quieres lo podemos borrar. Sí, Vale, pues borrarlo, sí. borramos. Sí. En la opción de escanear sistemas supongo que puedes elegir ir de uno en uno. Ah, vale, aquí te identifica los sistemas que tienes instalados, ¿vale? Por ejemplo, ves electrónica de motor equipado, airbag equipado, ¿vale? Es para un poco identificar qué es lo que tiene el coche. Vale. Bueno, lamentablemente nuestro compañero del Audi Q3 se ha tenido que ir, por lo que vamos a seguir el vídeo con el Mi Seat Ateca. Vamos a repetir el diagnóstico. Hacemos el auto search. Vale, ha encontrado que es un Seat, pero no ha identificado que es un Seat Ateca. Vamos a hacer el diagnóstico rápido. Bien, he encontrado un fallo en la electrónica de frenos. Vamos a ver qué es. Funcionamiento parcial debido a subtensión. Esto seguramente es debido a que hace unas semanas, ya os lo comenté a los que me seguís habitualmente, me quedé sin batería, por lo cual es posible que este error sea debido a ese problema. Bien, si no sabemos por qué es, podemos entrar en el código pulsando aquí, y si tenemos la conexión a internet, nos identifica que es un código particular de SEAT. Veis que pone SEAT Error U14000, no, U140000. Entonces, como yo sé que este error es un error que está controlado y no hay ningún problema, lo voy a borrar. Bueno, antes de borrarlo, lo que podemos es generar un informe. Vale, aquí me ha identificado el modelo marca SEAT, el año 2021, que es correcto, kilometraje 0, esto es incorrecto, y aquí el estado de todos los fallos que hay, que solamente hay uno. Una cosa interesante de este código QR de aquí, que si lo escaneamos, nos transmite directamente ese informe al teléfono. También lo podemos enviar por correo electrónico. Bien, vamos a borrar el error. Sí. Vale, ya se han borrado los errores. Una opción interesante que tiene esta tableta es que aquí en información tenemos el detalle de los códigos de error, que yo creo que son solamente los estándar, porque si os fijáis, intento meter el de antes, que era el U14000, 140.000 creo. No me deja meter más de 4 caracteres, ¿vale? Porque creo que son los estándar, que son que tiene este formato, una letra y cuatro dígitos. Por ejemplo, si vamos a... Hay un coche que es un coche de demo. Por cierto, señores de TopDown, la traducción de las etiquetas de la aplicación no están demasiado bien. Por ejemplo, he detectado que aquí que pone manifestación es una traducción incorrecta del inglés, porque demonstration en inglés sí que es manifestación, pero aquí es demo. Debería poner la palabra demo, no manifestación. ¿De acuerdo? Manifestación es demo. Elegimos un Volkswagen, hacemos otra prueba rápida. Y por ejemplo, aquí tenemos este error, el 2187, ¿de acuerdo? Pues si vamos a la información de los códigos, el P2187, aquí tenemos la información. Sistema demasiado pobre el ralentí, banco 1. ¿Vale? De todas maneras, si ya digo, si es un código que no es un código estándar, es un código de fabricante, con este botón de aquí iremos a internet y nos dará información de este error. Luego tenemos aquí dos opciones más, que el IM, que es de I de inspección y M de mantenimiento, preparación para inspección y mantenimiento, y OBD2 o EOBD, que son también otro tipo de test que también nos permiten acceder a ciertas informaciones del coche en tiempo real.
Aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a ver, se leen los datos vivos. Esto también es una traducción incorrecta, debería ser datos en tiempo real, no datos vivos. Ahora podemos seleccionar cualquier variable que queramos medir, por ejemplo, el caudal de escape de motor, por ejemplo. Hacemos OK. Y aquí tenemos. Si pulsamos en la gráfica podemos ver, ahora cuando pulso el acelerador, ves que el caudal de escape sube. Luego también tenemos unas opciones para el mantenimiento del vehículo. Estos son los 5 tipos de mantenimiento que soporta el sangrado de frenos, la batería, el filtro de partículas diésel, el ETS, que es el del throttle, que es el acelerador, y el cambio de aceite. Vale, por ejemplo, si damos al filtro de partículas diésel. Bien, como no tenía esta aplicación, la está descargando. Ahora la instala. Y ahora aquí nos aparecen los diferentes modelos de las diferentes marcas que soportan esta aplicación del reset del filtro de partículas, que no sé si estará SEAT, sí. Enciende inyección, ya está encendido el coche. Bueno, en este caso solo me deja leer los códigos de fallo, no tengo ningún tipo de error. Ah, bien, me pide el motor. Vale, aquí nos ponen los pasos para hacer la regeneración del filtro de partículas, que no lo voy a hacer. Primero porque el mío no es diésel y no sé si también soporta los filtros de partículas de gasolina. Luego tenemos aquí la opción de actualizar, donde hemos visto antes las diferentes actualizaciones de los diferentes módulos, de las diferentes marcas y las diferentes aplicaciones para estar siempre con la última versión. Aquí es donde vamos a poder guardar los diferentes informes que hemos ido haciendo. Y los comentarios es para ponernos en contacto con el servicio técnico. Aquí nos aparecen los diferentes informes que hemos realizado. ¿De acuerdo? Pulsamos aquí y podemos adjuntar un archivo y hacer la consulta que queramos con el servicio técnico. Y los ajustes, una cosa también interesante es que nos permite hacer capturas de pantalla. ¿De acuerdo? Nos aparece esta cámara de aquí, pulsando aquí nos guarda una imagen, una captura de la pantalla, pero también podemos hacer lo mismo con el vídeo. Podemos grabar, al pulsar aquí podemos empezar a grabar la pantalla completa y todo lo que vamos haciendo. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os dejo el enlace del producto en la descripción. Nos vemos la semana que viene. Adiós.